Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a todos y a todas. Durante esta sesión vamos a indagar acerca de qué es la autoestima y vamos también a espejear la autoestima junto con la autocompasión. En la última década, esto es algo relativamente reciente, ¿no?, se ha puesto a dialogar la autoestima con la autocompasión. Ha habido un incremento exponencial de publicaciones, artículos y libros en relación a la autoestima y cómo cultivarla, porque es un anhelo que todos y todas tenemos, ¿no? Es una búsqueda, como pongo ahí, inherente del ser humano. Todos y todas deseamos tener una buena autoestima, una autoestima alta, porque evidentemente tiene que ver con una valoración que hacemos de nosotros mismos y de nosotras mismas. Nadie a priori querría tener pues una baja autoestima. Nadie querría evaluarse a sí mismo o a sí misma como alguien poco deseable, ¿no?, como alguien poco deseado por uno y por los demás. Entonces, es, es una experiencia, un constructo que está fuertemente vinculado con la salud mental y que es un indicador de una mayor o menor predisposición a padecer cuadros clínicos. Entonces, claro, pues obviamente todos y todas queremos tener una alta autoestima, no solamente para evitar experiencias más graves, ¿no?, sino además también para estar como más integrados en esta sociedad, ¿sí? Pero claro, como cualquier constructo de la psicología que implique hablar del yo, evidentemente esto supone poner patas arriba, ¿no?, todo lo que sabemos y entendemos acerca de la propia personalidad, ¿no? Lo mismo ha sucedido cuando hablamos de autoestima, ¿no?, que implica evidentemente por un lado, a la hora de como de comprender cuál es la génesis, ¿no? Porque algunas personas tienen una baja autoestima, otras una media autoestima, una alta, ¿no? ¿Con qué tiene que ver esto? Y cómo, sobre todo, podemos trabajar eh, con niños, niñas, adolescentes y adultos, ¿no?, en favorecer un incremento de esta autoestima. Y como decía, la autoestima es una evaluación que hacemos de nuestra propia valía como individuo, con base en principalmente lo que dicen personas conocidas, ¿no? Pero no necesariamente las personas más allegadas. No tanto, eh, fijaos, aquí hay como truco, ¿no? Nuevamente vemos que todo es realmente complejo. Cuando somos niños, niñas y sobre todo adolescentes, la autoestima va a depender mucho de lo que dicen las personas cercanas. Cercanas como, bueno, amigos, amigas, amigos de amigos, ¿no?, los primos de las, pero no necesariamente nuestros padres, que nos pueden intentar como halagar, ¿no?, y beneficiar y proteger sin que eso tenga realmente un impacto muy significativo en el cambio. ¿Por qué? Porque evidentemente la autoestima se construye con base en experiencias tempranas y muy tempranas. Ahora sí, en función de lo que nos han dicho, evidentemente, nuestros padres a partir de mensajes, ¿no?, sobre, pues, nuestras capacidades. Nuestros padres y también nuestros profesores, nuestros compañeros, etcétera, ¿no? Con base como en nuestro desempeño y en nuestra valía, ¿sí? Em, entonces, insisto, una cuestión sumamente compleja que va desde nuestra más tierna infancia, evidentemente, ¿no?, como hasta nuestra adultez, y que incluye, reitero, por un lado la relación con nuestros allegados más cercanos en un primer momento y también maestros en relación como a nuestro desempeño, y posteriormente sobre la opinión de personas no tan allegadas y no tan cercanas, ¿no? Em, y a diferencia de lo que se ha pensado, la autoestima como un rasgo de personalidad es bastante estable a lo largo de nuestra vida. Seguramente quienes habéis dicho, tengo una autoestima media, no sé yo si en vuestra infancia, adolescencia la tuvisteis muy alta, ¿no?,
o ha oscilado siempre de una forma como relativamente estable? Así como quienes habéis dicho que tenéis una buena autoestima o una autoestima alta, ¿no? Es como similar a lo largo de vuestra vida. Probablemente haya sido relativamente estable. Y porque esto evidentemente tiene que ver como con creencias profundamente arraigadas y muchas veces invisibilizadas ante nosotros mismos, ¿no? Como inconscientes ante nosotros y nosotras. ¿Sí? Eh, y te construye además, ¿no? Ahora sí, esto como va un poco como también transformándose a lo largo de los años a partir de dominios de importancia, es decir, como a partir de lo que el núcleo, el grupo o el contexto o la sociedad en la que vivimos, estamos inmersos, valora, ¿no? No es lo mismo en una comunidad donde, no sé, los niños juegan mucho en la calle al fútbol, que en una ciudad donde los niños están, no sé qué. Sobre esto, evidentemente, la sociología tiene muchísimo que decir, ¿no? O sea, y cómo se valora en función de la posición social, lo que antes se conocía como las clases sociales, ¿sí? Que ya ha sido un concepto muy marxista y bastante superado, ¿no? Y ahora se habla como de posición dentro de la arena social, ¿sí? En función de lo que cada grupo valora, ¿vale? Y si en eso uno o una es bueno o no tan bueno. Claro, entonces esta autoestima se construye no solamente por lo que valoran nuestros padres, sino también por lo que valoran las personas, el grupo, ¿no? En el que estamos inmersos. Evidentemente vivimos todos y todas, ¿no? A pesar de nuestras diferencias, en sociedades donde lo que se valora principalmente es como el estatus, ¿sí? El nivel socioeconómico de cada uno o una, evidentemente el físico, ¿no? A partir de unos cánones de belleza hegemónicos, ¿vale? Y en función de esta hegemonía, cuanto más nos acercamos, pues generalmente la autoestima, bueno, puede mejorar, ¿no? No es garantía, no es garantía, ¿no? Pero sí hay una mayor probabilidad de tener mayor éxito y que por tanto esto de alguna manera sí vaya como retroalimentando nuestra autoestima. En casos de baja autoestima, a partir también de las propias creencias sobre no valer lo suficiente, ser torpe, no saber qué decir, no saber qué hacer, ser fea, feo, inadecuado, etcétera, también también, ¿no? Uno o una va como reproduciendo esa imagen que tiene y profecía autocumplida, ¿no? Profecía autocumplidora en la cual se va como retroalimentando esta imagen en función de lo que uno hace y termina como recibiendo y devolviendo en las relaciones interpersonales. ¿Vale? ¿Cuáles son como, la, pues, como, ¿por qué tenemos autoestima? ¿No? Como cuál es, yo decía que como una experiencia inherente, ¿no? Que todos y todas tenemos, ¿no? Y hay como tres modelos, pues, de corte como más filosófico que dan cuenta un poco de por qué esta construcción, ¿no? Cognitiva acerca de uno o una, ¿no? Y hay tres planteamientos distintos que evidentemente, como en cualquier, como prácticamente en todo, ¿no? Generalmente se retroalimentan y eh, los modelos teóricos no vienen, creo yo, ¿no? Como a eliminar otros modelos, sino como a sumar y a añadir información que, pues, modelos anteriores habían dejado fuera, ¿no? Entonces, aquí hay tres planteamientos que voy a simplemente tocar por encima como para que podamos entender con qué tiene que ver, ¿no? Esta motivación de uno de sentirse valioso, ¿no? Y formar parte de de un grupo mayor. Está por un lado la perspectiva de la autodeterminación, ¿no? Que propone en relación a la
autoestima como un vehículo de motivación, ¿no? Entiende la autoestima como una cuestión motivacional para el propio cuidado de uno mismo y para el desarrollo del potencial. De manera que aquellas personas que tengan una autoestima un poco más baja probablemente cuiden menos de sí mismos y de sí mismas y no eh, se comprometan tanto con su propio desarrollo. Y la autoestima, ¿no? Tendría que ver con una cuestión motivacional para el logro de experiencias y para el propio bienestar. ¿Sí? En segundo lugar estaría el planteamiento, la teoría de la gestión del terror, ¿no? Desde este planteamiento, desde este modelo, la autoestima sería una forma como de em, ser adecuado a las órdenes, ya que para este modelo de la gestión del terror, ¿no? Sería algo así como que todos y todas sabemos que el mundo es realmente caótico, ¿no? Y que no hay ninguna certeza de absolutamente nada, excepto de que todos y todas eventualmente vamos a morir. Y dado que vivir con este planteamiento es sumamente agónico, ¿no? Y angustiante, es que hemos elaborado toda una serie como de órdenes sociales. Y aquellas personas que tienen una autoestima alta son aquellas personas como que tienden, ¿no? A reproducir ese tipo de, como de lineamientos, ¿no? Y que aquellas personas que tienen una autoestima baja suelen tener una mirada como más fatalista, ¿no? Y más pesimista en relación al mundo. ¿Vale? Aquellas personas que tienen autoestima alta suelen ser como más, pues no necesariamente como obedientes, pero como tener una especie como de mayor fe, ¿no? En esta serie de órdenes, ¿no? Y de creencias culturales que evitan esta idea sobre la muerte, ¿vale? Y en tercer lugar, como el tercer planteamiento acerca de la autoestima sería el modelo del sociómetro, que lo que significa es que la autoestima es una especie como de termómetro interno en relación, ¿no? A la deseabilidad social de uno. Es decir, cuán deseables somos a los ojos del otro u otra. Y que evidentemente, dado que somos seres sociales, todos y todas, en mayor o menor grado, buscamos esa deseabilidad social y esto favorece como el orden social, ¿no? La cooperación, colaboración, etcétera, ¿sí? En fin, ya sea por motivación, por la gestión del terror, ¿no? O por el sociómetro, definitivamente que, sin lugar a dudas, estos tres modelos se integran fácilmente, ¿no? Como decía al inicio, la autoestima es uno de los como ejes rectores de la personalidad de uno o una, ¿no? Como algo que ha marcado toda nuestra historia, toda nuestra biografía, de principio hasta el momento presente y evidentemente, probablemente no, hasta el día de nuestra muerte. ¿Cuáles son como los obstáculos, ¿no? En relación al trabajo con la autoestima, viendo, como decía, que es algo tan como, significativo en nuestra historia y en nuestra vida? Pues eh, parece ser, ¿no? Que es bastante resistente al cambio y que la psicología cognitivo-conductual, que es la psicología que principalmente se ha encargado, ¿no? De intentar favorecer el cambio de la autoestima, a corto plazo siempre suele tener como efectos prometedores, pero a mediano y largo plazo estos efectos se ven como mermados. Otra cosa importante, ¿no? En relación como a la autoestima y a sus limitaciones, ¿sí? Es que parece ser que es como el resultado, ¿no? Yo tengo o sea, yo tengo una buena autoestima debido a lo que, debido como a si he tenido o no éxito académico, ¿no? O si he sido buen jugador o jugadora de fútbol o en los deportes, ¿no? O sea, como que yo tengo una buena autoestima en relación a haber tenido
un buen desempeño en algunos aspectos de mi vida. ¿Sí? Y por tanto, no es como la causa, o sea, dado que tengo una buena autoestima, entonces es que tengo un buen desempeño en el fútbol, sino dado que soy bueno en fútbol, por poner un ejemplo, ¿no? Porque es algo que obviamente, por ejemplo, a los adolescentes les puede importar más, ¿no? Dado que tengo un buen desempeño en el fútbol, es que tengo una alta autoestima, ¿sí? Y evidentemente queda un poco a merced, ¿no? La autoestima, por un lado, de lo que nos dijeron nuestros padres y lo que nos pasó como en una primera infancia. Y posteriormente, como el resultado, ¿no? De si ligamos o no ligamos, si somos populares o no somos populares, ¿no? Etcétera. Que evidentemente también esto lo retroalimenta, ¿no? O sea, eh, por supuesto que no es como una cuestión lineal, ¿no? Sino como cíclica. Eh, Otra de las cosas que parece ser como que la autoestima, ¿no? Si bien eh, es algo, insisto, que se relaciona con la salud, ¿no? Como que no querría satanizarlo porque no, porque se ha visto que evidentemente tener una buena autoestima es fundamental, ¿no? Pero pareciera como que, por un lado, esta autoestima es más el resultado, como decía, que la causa, y por otro lado, en la autoestima, ¿no? Siempre suele haber como una comparación en relación con otras personas. Eh, Como si nos midiéramos en función de lo que creemos que valen las otras personas. En esta comparación de uno con los demás o de uno con los cánones hegemónicos en relación a lo que se debe de hacer principalmente, ¿no? Entonces, eh, ya sea por la comparativa de uno, la proximidad o la lejanía en relación como a los cánones hegemónicos, ¿no? O porque me estoy comparando con las demás personas, parece como que esta comparativa no es algo muy beneficioso para uno o una, ¿no? Porque por un lado, los cánones hegemónicos muchas veces son inalcanzables, muchas veces son insanos, muchas veces son, ¿no? Cánones que incluso nos llevan a enfermarnos, ¿no? En esta búsqueda constante e incesante del éxito, de, de, pues principalmente del éxito en el mundo de la adultez, ¿no? A través de lo económico y del éxito en el mundo de la juventud a través de las corporalidades, ¿no? A través del físico y de la estética. Entonces, bueno, no es precisamente como lo que más se recomiende para, para poder em, tener un, una salud íntegra, ¿no? Y además, bueno, parece ser también como que la alta autoestima en esta comparativa, ¿no? También se relaciona o se puede llegar a relacionar con altas puntuaciones en narcisismo, ¿no? Y también con una correlación en los prejuicios. Es decir, que personas con una muy alta autoestima suelen ser personas como más prejuiciosas porque sobrevaloran o se sobrevaloran a sí mismos y a sí mismas y menoscaban a los demás y a las demás y tienden como a reproducir más estereotipos y prejuicios que ya sabéis que son como estigmas, ¿no? Que ponemos a personas o grupos sociales. Eh, Ahora bien, claro, como decía anteriormente, ¿no? Hablar de autoestima implica hablar de infancia, relaciones y de sociedad, etcétera. Y también es importante hacer mención que cuando hablamos de autoestima hablamos de todo un continuum, ¿no? Que va desde una muy baja autoestima hasta una muy alta autoestima. Parece ser que evidentemente estos extremos, ¿no? Tanto la baja autoestima como la muy alta autoestima, la alta autoestima, ¿no? Son extremos un tanto como dismórficos, ¿no? Y relativamente disfuncionales que llevan como a esta comparativa o bien por encima o bien por debajo, ¿no? Con base en algunos de estos cánones que decía, etcétera. Pero también es cierto que en este continuum hay un punto intermedio, en este camino medio, ¿no? Del que habla el budismo, donde pues la autoestima que está relacionada más como con valores intrínsecos, ¿no? Y no tanto en función del propio como desempeño, ¿no?
de las expectativas de los otros, ¿no? Sino que hay una motivación intrínseca y una valoración intrínseca, ¿no? Que parece ser, no, que está fuertemente vinculada también con la capacidad de ser autocompasivo, ¿sí? Las personas con una muy alta autoestima probablemente tengan muchas dificultades, ¿no? Eh, de ser sensibles ante su propio sufrimiento o el sufrimiento de las demás personas, que es una, una cuestión fundamental en el trabajo con la autocompasión. Y las personas con una muy baja autoestima también tienen como mucha dificultad, ¿no? En salirse de su propio sufrimiento, ¿no? A diferencia de las personas con alta autoestima, ¿no? Como de salirse de su propio sufrimiento, que probablemente reproduzca pues un guión de vida como pues más de víctima, eh, de, o de queja o de lamento, ¿no? De malestar y en cualquier caso de rumia, ¿vale? Eh, bien, después del seminario me revisaré el chat, en este momento no puedo, para como no perder el hilo, ¿no? Pero al final lo haremos para poder compartir dudas, ¿no? Y otros comentarios. Y como decía anteriormente, construimos, yo os he preguntado, ¿con base en qué construís, ¿no? O habéis hecho esta valoración de la autoestima, ¿no? ¿Con base en qué? Seguramente todos habéis reflexionado, bueno, ¿cuál es mi valor, no? Pero ¿con base en qué? Mi desempeño profesional, seguramente muchos de vosotros y vosotras habéis respondido en función del desempeño profesional, otros sobre la salud física, ¿no? Pero bueno, las tres grandes áreas en relación a las cuales hacemos esta propia valoración o evaluación es sobre la apariencia, si encajamos más o menos dentro de esos como cánones, ¿no? De la aprobación social, cuán eh, eh, deseados somos por las demás y los demás, y en relación al rendimiento académico y laboral, ¿vale? Y yo, bueno, yo, yo fijaos, ¿no? Yo siempre tuve un rendimiento académico bastante bajo, ¿no? Y yo cumplo años a finales de año, o sea, prácticamente unos días antes de que termine el año. Mi mejor amiga era del 6 de enero y yo de finales de diciembre. Ella me sacaba un año entero. Y las diferencias académicas y en el desempeño académico son muy evidentes, sobre todo o sea, en estudiantes que están en un mismo curso, pero que tienen un año de diferencia, son muy evidentes como en la primera infancia, luego se neutralizan un poquito y luego vuelven a hacerse como muy evidentes en la adolescencia. Fijaos, ¿no? O sea, en los dos momentos probablemente como más importantes de la vida, ¿no? Donde, ¡pum!, estas diferencias y en el rendimiento, en las calificaciones, se hacen como más evidentes. Y claro, para mí era como sumamente, pues, aunque tenía una muy buena aprobación social, porque la gente generalmente como me estimaba mucho, ¿no? Y demás, por la edad o por lo que fuera, ¿no? El rendimiento académico era bastante raso, ¿no? Y eso recuerdo que me afectó siempre mucho. Entonces, es así como de caprichosa, quiero decir, así como de caprichosa es la autoestima, ¿sí? No es una cuestión como azarosa en el sentido de que no se sabe bien de qué depende, claro que se sabe, ¿no? Como decía anteriormente, de qué depende, pero pues puede que cumplas a finales o que tus padres te elogien más o menos, ¿no? Y en función de eso se va construyendo. Bueno, y como para ir cerrando en relación a qué es la autoestima, como decía anteriormente, es una construcción relativamente estable, como un rasgo de personalidad, que
no promueve necesariamente habilidades de afrontamiento. Sería algo así como, bueno, tengo una autoestima buena, media, alta o lo que sea, ¿no? Pero em, em, esto no me lleva necesariamente como a generar ningún cambio activo, ¿no? Es como, insisto, como un rasgo, ¿no? Soy extrovertida o introvertida o soy, ¿no? Pero que no necesariamente está relacionada con la promoción de habilidades de afrontamiento, ¿vale? Evidentemente en un mundo competitivo es difícil, ¿no? Poder mantener una alta autoestima eh, eh, porque implica pues tener que destacar en un mundo en el que todos y todas hemos sido bastante educados, ¿no? Como para intentar destacar y, en fin, ¿no? Lo cual eh, eh, termina, como decía anteriormente, enfermándonos bastante, ¿no? Como dice Tara Brach, ¿no? Para tener una buena autoestima, tenemos que ser especiales y estar por encima de la media para sentir que valemos. Mantener esto en un mundo tan competitivo es complicado. ¿Vale? Y ya por último, pues como decía anteriormente, implica una valoración, ¿no? De uno por encima de los demás y generalmente, ¿no? A un menosprecio de las aptitudes, capacidades, etcétera, de los demás para poder mantenernos por encima, ¿no? En este ejercicio, para poder mantenernos por encima de los demás. Bien, pues dicho esto, ¿no? Y habiendo entendido cómo este continuum sobre la autoestima y también cómo se desarrolla y cómo se mantiene en nosotros, eh, ¿qué es la autocompasión? ¿No? Que decía yo al principio como que ha venido a poner en jaque bastante a la autoestima, pero que, claro, la autoestima baja y la autoestima muy alta, pero la autoestima sana, ¿no? Definitivamente no tienen está como muy en bona, fenomenal, ¿no? Con la autocompasión. La autocompasión, que es un concepto derivado de la psicología budista, ¿no? Implica el reconocimiento del sufrimiento y el deseo de estar libre de ese dolor, ¿vale? La compasión, así como la autoestima, es un constructo, ¿no? Que implica, por un lado, como un estado y al mismo tiempo también como un conjunto de habilidades que uno pone en acción, ¿no? Que uno activa para establecer una relación con uno mismo, con una misma, ¿no? Con el propio sufrimiento y con los demás de forma más amable. Para Christine Neff, que es una de las precursoras de la autocompasión, ¿no? Y que ha criticado mucho a la autoestima, la autocompasión implica, ¿no? O es el resultado de tres dimensiones que están, evidentemente, que no son categorías discretas, ¿no? Sino que están en relación, ¿no? La primera sería eh, la amabilidad frente al juicio, ¿no? Y esto para mí es como uno de los mayores bálsamos de la autocompasión, una de las mayores como lecciones, si realmente se integra y si realmente se aprende, ¿vale? ¿Y qué significa como una mayor amabilidad, ¿no? Una mayor comprensión frente al autojuicio? Cuando hablamos de compasión hablamos como de una metacognición, como cuando hablamos del mindfulness, de una metacognición, ¿vale? De una conciencia, ¿no? Que tiene, con la cual podemos observar, ¿no? Escuchar nuestros pensamientos y nuestra propia experiencia, ¿no? Que es el decentering, ¿no? Que es la defusión, ¿vale? De la cual pues hablo en el punto 3, ¿no? Y que permite evidentemente todo lo demás, ¿no? Y decía, ¿no? Como volviendo a la amabilidad, ¿no? Hacia uno mismo. Es muy difícil realmente practicar la amabilidad, ¿no? Frente al juicio, porque estamos muy acostumbrados y acostumbradas a querer eh, eliminar, ¿no? El pensamiento, el juicio, la crítica. Sin embargo, y de lo cual evidentemente se han cargado, ¿no? La psicología cognitivo-conductual a partir de eh,
como la revisión de creencias irracionales, la reestructuración cognitiva, ¿no? Etcétera. Y lo interesante un poco de lo que, poco no, como mucho, ¿no? De lo que viene a sugerir las terapias contextuales, por un lado, y también la terapia centrada en la compasión y los estudios sobre mindfulness, ¿no? Y autocompasión, es la posibilidad de poder establecer una relación con aquello que nos sucede internamente, ¿no? Y esta relación, ¿no? Para el cultivo de la autocompasión, evidentemente es una relación amable. Muchas veces cuesta muchísimo realmente, ¿no? Como ser amables con nuestro propio juicio, ¿no? Y emerge de una especie como de metajuicio, ¿no? Sobre nuestra propia incapacidad de ser amables con nuestro propio juicio, ¿no? Y lo maravilloso del cultivo, porque la teoría no sirve realmente de nada, sino del cultivo de la autocompasión, es que la autocompasión abarca todo, ¿no? La autocompasión, ¿no? Incluye el autojuicio, como pongo ahí, ¿no? No vales nada, o vales poco, fíjate, lo has hecho mal, no eres tan guapa, no eres tan guapo, o no deberías no sé qué, o no deberías no sé qué, o no tienes mucho dinero, o has fracasado, o no sé, la vida te va a dar dos guantazos, o esto, o lo otro, o lo que sea, ¿no? La compasión tiene la capacidad de mirar amablemente, ¿no? De mirar amablemente esos pensamientos. Pero evidentemente, como no lo sabemos hacer del todo bien, va a emerger un segundo juicio, ¿no? Sobre nosotros y nosotras y nuestra propia incapacidad de hacerlo o de ser lo suficientemente compasivos o autocompasivos o de cambiar o no de cambiar o lo que sea. Y la compasión va a tener la capacidad de incluir, ¿no? Esa segunda línea de crítica. Y evidentemente emergerá una tercera, ¿no? Sobre que encima que no hemos podido una primera, pues una segunda tampoco, y cómo realmente esto, ¿no? Y, ¿no? Y la compasión abarca todo. Abarca el juicio, abarca el juicio sobre nuestro propio juicio, abarca, ¿no? No se trata, cuando en mindfulness, en autocompasión, hablamos del no juicio, no se trata de dejar de ser juiciosos o autojuiciosos con nosotros mismos o críticos con nosotros mismos, con nosotras mismas o con los demás, ¿no? Sino de darnos cuenta de nuestra propia crítica con amabilidad, de tratar esa experiencia interna que evidentemente genera mucho sufrimiento con amabilidad, con, eh, con amabilidad. Puedo buscar infinidad de sinónimos, ¿no? Como pongo ahí, ¿no? Como con comprensión, con cariño, con afecto, ¿no? Con arrobo, con dulzura, ¿no? Con espaciosidad, con aceptación, también como algunos de vosotros y vosotras decíais. Y esto, como dije, ¿no? Solo se consigue a partir de la práctica. Cuando yo me doy cuenta de que estoy en un momento de dificultad o que me estoy como criticando, que lo hacemos constantemente. Por eso es tan importante a partir de la práctica de mindfulness, ¿no? Dar volumen a nuestras propias experiencias internas y nunca, ¿no? Antes de ello, como intentar rebajarlas, ¿no? Siempre es importante, mira, ¿no? Esto está pasando, ¿vale? Y a partir de ahí, nombrarlo, ser compasivo, ¿no? Hay diferentes como formas de gestionarlo. ¿Vale? Pero eso, ¿no? Entonces, el primer componente, según Christine Neff, que es la mayor precursora, ¿no? De la autocompasión a nivel occidental, ¿no? Sería la amabilidad con uno mismo frente al juicio. En segundo lugar, la humanidad compartida frente al aislamiento. El juicio, el aislamiento y la sobreidentificación son experiencias que están presentes en cualquier momento de sufrimiento, ¿no? Cualquier momento de sufrimiento hay juicio, ¿sí? Hay culpa, hay reproche, hay crítica, ¿sí? Eh, hay como esta sensación de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Vale? Eh, y también una sobreidentificación que se traduce en rumia principalmente, eh, sobre como exageración de lo que sea que haya pasado, etcétera. ¿Vale? Los sentimientos de humanidad compartida o la humanidad compartida frente al aislamiento consiste en ver que el sufrimiento es algo que nos afecta a todos, que nos afecta a todos. Evidentemente unos sufren más, otros sufren menos,
Pero en el momento en el que uno está sufriendo, ¿no? Hay infinidad de personas que también están sufriendo, ¿sí? Y que es algo inherente en el ser humano, por infinidad de causas, ¿no? Por infinidad, por nuestra propia ignorancia, por los cambios, porque nada es permanente, por las transiciones, por las exigencias, por infinidad de cosas. Porque hay una angustia en muchos de nosotros y nosotras vital, ¿no? Con el miedo sobre qué es lo que sea que vaya a pasar. Entonces, es algo que lo podemos reconocer más o menos, lo podemos tocar más o menos, ¿no? Pero no somos los únicos tontos en este mundo que están sufriendo en este momento. Y que por tanto no estamos solos o solas, ¿no? Que no es algo que solamente nos suceda a nosotros y por lo cual tenemos que sentirnos más avergonzados todavía o más ridiculizados, ¿no? Por no estar en los estándares de felicidad que debiéramos estar constantemente. Y en tercer lugar, ¿no? Sería mindfulness o atención sobre la sobreidentificación, ¿no? El decentering, el tomar distancia de la propia experiencia. Y es un tomar distancia muy poco distante. A veces creemos que tomar distancia de la experiencia es más como una especie como de despersonalización, ¿no? O de disociación, y nada que ver. Esta tomar distancia de la experiencia muchas veces tiene que ver con realmente ser muy conscientes de la experiencia, ¿no? Pero sin como vernos sobrepasados, ¿sí? O más bien sin que la experiencia tome como el control, ¿vale? Sin ser conscientes. Mindfulness es la conciencia, sin ser conscientes, porque a veces toma el control, por así decirlo, y somos conscientes. Eh, Cuando practicamos autocompasión o cuando practicamos mindfulness, las experiencias son diversas. No se trata de que cuando yo practico lo que estoy buscando es controlar la experiencia, que es un poco lo que a veces también por lo cual nos acercamos a mindfulness o autocompasión como una herramienta más para controlar mi dolor, ¿no? Y precisamente esto es una herramienta más para no controlar el dolor, porque es realmente la puerta de entrada para, para infinidad de cosas, ¿sí? Eh, Entonces, evidentemente el cultivo de la autocompasión se ha asociado más con una mayor satisfacción vital, con una mayor inteligencia emocional, conexión social, con iniciativa, felicidad, etcétera, ¿no? Definitivamente, el cultivo de la autocompasión, el entrenamiento en autocompasión, en esta conciencia amable, ¿no? Compartida y atenta, ¿sí? Sobre uno mismo, se ha relacionado con altos índices de salud en general y de bienestar. Y de un bienestar que es directamente como estable, directamente proporcional su estabilidad al cultivo de la autocompasión. Es decir, que cuanto más cultivemos la autocompasión, más estable va a ser este bienestar. ¿Sí? Y reitero, para que quede claro, la autocompasión es como esta metaconciencia que desarrollamos con nosotros mismos en momentos de dificultad, principalmente con estas características. Una metaconciencia amable frente al dolor, frente al juicio, frente a la crítica, frente a la exigencia, frente al propio autoritarismo que tenemos con nosotros mismos, con nosotras mismas. ¿No? Amable, frente o versus a todo esto que menciono. Es una conciencia, además, que no nos aísla, sino que nos vincula, que nos ablanda, que diluye las barreras del ego, ¿no? Como cuando hablamos de la alta autoestima, muchas veces lejos de llevarnos a ser sensibles con las dificultades de los demás, muchas veces, ¿no? Genera como una cierta insensibilidad en algunos casos, ¿no? Sobre todo personas más narcisistas, vamos, es que es eso, ¿no? El narcisismo. eh, y una atención abierta versus la sobreidentificación, eh, que observa.
el discurso, el diálogo, la experiencia, ¿vale? Y reitero, no hay una experiencia perfecta de la autocompasión. Y tampoco la autocompasión es una pastilla como la aspirina que nos tomamos, ¡pum!, para dejar de sentirnos mal. Porque reitero, nuestra necesidad de controlar siempre nos lleva, ¿no?, como a esta, sin darnos cuenta, ¿no?, como a cultivar este tipo de metaconciencias o lo que sea, ¿no?, muchas veces para evitar, para seguir como alimentando nuestro ego que busca continuar en la rueda del samsara o en la rueda ¿no?, de la ignorancia en muchos casos. ¿Vale? Eh, y aquí una breve definición. La autocompasión es un constructo complejo, como la autoestima, que incluye la emoción, pero es más que una emoción, ya que integra la percepción o sensibilidad ante el sufrimiento, la comprensión de su universalidad, la aceptación, la ausencia de juicios o la compasión ante esos juicios, ¿no?, la aceptación de los juicios y la tolerancia a la angustia, así como la intención de actuar de forma sabia. Christine Neff hace referencia como al autocuidado, ¿no?, de cómo la autocompasión no es autoindulgencia porque nos lleva a cuidarnos, que nos lleva al autocuidado, ¿no? Pero cuando hablamos de compasión, ¿sí?, y de las 4 direcciones de la compasión, evidentemente la compasión también se relaciona, ¿no?, con el aliviar, el intento de aliviar, ¿no?, con la acción justa, el intento de aliviar el sufrimiento, de preservar la vida, ¿no?, uno de los preceptos del budismo, de aliviar el sufrimiento, de preservar la vida, de promover, ¿no?, el bienestar. A veces elaborar como estos mandamientos en negativo cuesta un poco asimilarlos, ¿no? Es interesante, Thich Nhat Hanh lo hace, ¿no?, como traducirlos al positivo. Eh, ¿Y cuáles son las diferencias entre autocompasión y autoestima? Pues lo he estado como mencionando, ¿no?, pero para hacer como mayor énfasis, para que quede claro como cuáles son los 2 niveles de trabajo, ¿sí? La autocompasión y autoestima evidentemente están vinculadas entre sí y tienen también puntos en común como el sentirse valioso, seguro, aceptado. Una persona autocompasiva es una persona que también se siente, una persona como que cultiva la autocompasión, ¿no? Es una persona pues que también se siente valiosa, evidentemente, y segura y aceptada y querida, ¿no? Eh, lo mismo que una persona con una sana autoestima. ¿Sí? Sin embargo, también hay algunas diferencias, hay similitudes y hay diferencias. Por un lado, la relación con el yo, ¿no?, que no es la misma para ambos conceptos. En, en el caso de la autoestima, la relación como con el yo tiene que ver con una valoración, ¿no?, comparativa generalmente con otras personas, ¿vale? Y en el caso de la compasión, es una relación que yo establezco conmigo mismo o conmigo misma, ¿vale? Lo cual es profundamente distinto, ¿no? En ese sentido, como decía antes. Una cosa es como una valoración de uno y lo otro es una metaconciencia, ¿no? Es el yo contextual, que hablan de las terapias contextuales, ¿vale? El yo como sujeto, ¿no?, o el yo contextual. 2, la autoestima tiene que ver con un proceso de valoración cognitiva que no incorpora ningún mecanismo de afrontamiento. Es una evaluación, es una valoración que yo hago de mí mismo, de mí misma, ¿no?, relativamente estable. Pero que no lleva como ningún mecanismo de, como decía anteriormente, de afrontamiento, no genera ningún cambio conductual, ¿no? O ningún cambio teniendo conducta por lo que sucede dentro como lo que sucede fuera, ¿vale? A diferencia del cultivo de la compasión, ¿no?, que ya es un mecanismo en sí mismo de afrontamiento, ¿vale? Y 3, además están mediadas por sistemas cerebrales diferentes, ¿no? Y esto tiene que ver con la teoría de las mentalidades sociales de Paul Gilbert, que también ha sido un poco como criticada o cuestionada, ¿no?, si realmente existen, ¿no?, como estos 3 mecanismos de regulación emocional o cerebros, ¿no? Y él dice que la autoestima tiene que ver con la activación
del simpático, ¿no? O del sistema de amenaza, cuando vemos que en la arena social, ¿no? En nuestro valor está en riesgo, ¿sí? Y que por tanto, pues la autoestima pues supone como cierta competitividad o competencia, ¿no? En cambio, la compasión se relaciona con la activación del parasimpático y del sistema de regulación de calma y afiliación, ¿no? Y conductas prosociales, ¿sí? Eh, y bueno, por último, como que personas de baja autoestima, la autocompasión, pues evidentemente disminuye como mucho la autocrítica. Vamos a ver. Bien, y a modo de conclusión, luego me gustaría compartir brevemente algunos ejercicios, ¿no? de autocompasión para aquellas personas que no estáis como muy familiarizadas o familiarizados con esta práctica. A modo de conclusión, lo que hemos estado como mencionando, ¿no? La autocompasión proporciona una mayor resistencia y una mayor estabilidad emocional en la autoestima. Si bien la autoestima es relativamente estable, ¿no? Se ve como muy, por un lado, no ofrece como recursos de afrontamiento, como decía anteriormente, ¿no? Y está también y es bastante como dependiente, ¿no? De experiencias de éxito o de fracaso, ¿sí? Y esto me encanta, ¿no? Es que para mí esto es como, bien, ok, ya ahora entiendo dónde entra como en acción la autocompasión. La autocompasión puede entrar evidentemente en acción siempre y debe de entrar, ¿no? Siempre como en juego nuestra propia experiencia, como algo que favorece conductas prosociales en un mundo complicado. ¿No? Y ya como a nivel personal, la autocompasión emerge en momentos en los que uno tiene, ¿no? La autocompasión se hace como más evidente y más necesaria cuando uno se siente inadecuado, cuando uno o una es o se siente inadecuado. Es decir, momentos en los que la autoestima se ve como, ¿no? Como pues, en los momentos en los que la autoestima flaquea, es más necesaria la autocompasión y es cuando, cuando realmente, ¿no? Emerge la posibilidad de cultivarla a partir del reconocimiento del sufrimiento, ¿no? Entonces, en momentos en los que la autoestima flaquea, es la autocompasión lo que nos puede como ayudar o rescatar de ese tipo de experiencias. Entonces es maravillosa para trabajar con personas que tienen o bien una baja autoestima o que simplemente a lo largo de su vida van a experimentar momentos, todos y todas, constantemente, ¿no? De dificultad en los cuales nuestra autoestima se ve vulnerable, ¿no? Y amenazada, sobre todo, ¿no? Constantemente nuestra autoestima se ve amenazada, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Entonces, en esos momentos es donde la autocompasión, ¿no? Se hace como más fuerte, más evidente, ¿no? Y más necesaria, ¿vale? Es un constructo más omnipresente, como decíamos anteriormente, no depende de éxitos, ni de fracasos, ni de resultados, ni de mamá, ni de papá, ni de nuestros profesores, ¿no? Y puede cultivarse siempre, ¿no? Es algo que siempre está en tanto estemos vivos. Y como dice John Kabat-Zinn, ¿no? Mientras estemos vivos hay más cosas buenas que malas sucediendo dentro de nosotros mismos y de nosotras mismas. La compasión y la autocompasión también vienen a recordarnos eso. Eh, y por último, la autocompasión no es una evaluación, como dije anteriormente, que como sí lo es la autoestima, sino una relación con uno mismo, una metacognición, una metaconciencia de uno mismo, ¿vale? Independientemente de lo que sea o de lo que haya dentro, de lo que esté pasando, ¿vale? Que permite, por un lado, el no cambio a partir de este y a partir del no cambio favorece el cambio, ¿no? Bueno, aquí no sé si he sido muy clara, ¿no? Pero que es como es una invitación, ¿no? Pues en primer lugar a no cambiarnos, ¿no? Como a aceptarnos, que ya esto generalmente ya suele ser como
algo distinto a lo que estamos habituados, ¿no? Y lo cual favorece un cambio con base en necesidades más genuinas y en valores más intrínsecos de uno y una. Y algunos ejercicios para cultivar la autocompasión, hay muchos, ¿no? Muchas veces digo en las clases de mindfulness, ¿no? De que realmente mindfulness no es ¿no? Como que estamos esperando el ejercicio de mindfulness, ¿no? Así como que emerja con fuegos artificiales y una traca al final, ¿no? De la experiencia y con la cual alcancemos, no se sabe muy bien el qué. Y realmente no, obviamente podemos practicar mindfulness en cualquier momento, ¿no? Como dice Pema Chodron, o sea, la atención plena es en, es ahora, es en el único instante, ¿no? Que realmente hay y que es el maestro. El maestro es ahora, ¿no? El maestro es ahora. El maestro es el aquí y el ahora, ¿no? Algo que se ha popularizado tanto el aquí y el ahora, ¿no? Eso es mindfulness, eso es el maestro. Es ahí donde realmente podemos aprender, ¿no? Aprender a desarrollar la atención, ¿sí? Más que a partir de técnicas de meditación extravagantes donde uno altere su estado de conciencia, eso también, pero eh, como más que allá, es mejor aquí, pero que realmente esto suceda, porque muchas veces, pues, bueno, si, entonces si es tan fácil, pues para eso ni lo hago, ¿no? Eh, es en el aquí donde encontramos todos nuestros mecanismos de evitación, es en el aquí donde nos escuchamos y vemos cómo estamos evitando, ¿no? Lo que sea que estemos evitando. Es en el aquí donde podemos notar nuestro cuerpo, nuestra respiración y escuchar, ¿no? Lo que sea que esté sucediendo. Como no lo sabemos hacer, pues por eso practicamos largos periodos de tiempo para cultivar, para entrenar, ¿no? Esa atención, como lo hacemos con mindfulness o con compasión, ¿no? que, son, que son como programas de cultivamos esta metaconciencia de una forma muy similar, ¿no? A partir de ejercicios, en sesiones, en casa, ¿no? A partir de indagaciones y del diálogo y de presentación de temas. ¿Vale? Y algunos ejercicios como para cultivar la autocompasión, pues los gestos compasivos, ¿no? Como tocarse la cara, el corazón, ¿no? La barriguita, la pancita, ¿sí? En fin, cualquier gesto, ¿no? De amabilidad, de cariño, de cuidado, de arrobo, como decía anteriormente, ¿no? Los más habituales, pues depende, si hay alguien, pues a lo mejor son más discretos, ¿no? Y simplemente acariciarse los muslos, ¿no? O las manos, y los otros, pues, el corazón, llevarse las manos al corazón, el abrazo, ¿no? El autoabrazo ya más grande, ¿sí? Ahí en el pecho, etcétera, ¿vale? Obviamente, bueno, mindfulness compasivo de nuestros propios pensamientos, como decía anteriormente, ¿no? Bueno, para mí es un ejercicio como muy revelador, ¿no? Como muy revelador. El poder realmente eh, eh, no cambiar el discurso interno, sino tratar el discurso interno con una actitud de arrobo, ¿no? Con una actitud de amabilidad. El cambio viene después, ¿no? El cambio viene después. Pero lo importante antes es abrazar la crítica, es abrazar todos esos pensamientos, es abrazar el dolor, es abrazar, ¿no? Y eso es autocompasión. Mindfulness compasivo de nuestros pensamientos, de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, previo al cambio, previo al cambio, porque si no ya entramos como en la reestructuración cognitiva, ¿no? En el cambio de creencias irracionales, ¿no? En la, mm, y está bien, es parte de los ajustes que hay que hacer también aquí, ¿no? O sea, que esto tampoco es que funcione muy bien, tenemos muchos sesgos, ¿no? Pero, pero antes de eso, ¿no? Cultivar la amabilidad, la aceptación, ¿vale? Eh, Otro ejercicio es imaginar nuestra propia versión más compasiva, ¿no? Y establecer un diálogo con nosotros mismos, ¿no? O una persona que haya sido como para nosotros alguien muy compasivo, muy compasiva y que nos acompaña o que nos habla, ¿no? O que nos sostiene o que nos entiende.
También imaginarnos un lugar o un color que para nosotros represente la protección, la seguridad, el cuidado, resumidas cuentas, como la no amenaza de la vida, de uno mismo, de una misma, ¿no? De buscar refugio. Eh, Otro ejercicio es imaginar como el apoyo de un equipo interno, ¿no? Como personas que hayan sido para nosotros, nosotras, importantes a lo largo de nuestra vida, ¿no? Imaginárnoslo detrás como en forma de semicírculo que sostienen nuestro dolor, nuestra confusión, nuestra eh, y que, y que simplemente están ahí antes de hacer prácticamente nada, ¿no? Así que espero que este seminario os haya podido ayudar, perdón, a entender qué es autoestima y qué es autocompasión y cómo se vinculan estos dos, cuáles son las similitudes, ¿no? Cómo se vinculan estos dos constructos y también cuáles son las diferencias, ¿no? Em, y para que también cada quien, ¿no? De vosotros y vosotras, pues pueda ir moldeando la autoestima, ¿no? A partir del cultivo de la autocompasión. Muchas gracias a todos y a todas. Ha sido un placer poder estar aquí.